Y tras unas elecciones bastante controversiales, el demócrata Joe Biden cumple sus 100 días al poder y por eso vamos a hacer un completo análisis sobre su gestión con el analista internacional Guillermo Ruiz. ¿Cómo está? Bienvenido a Next Noticias. ¿Cómo estás, Madeleine? Gracias por estar estar a esta hora y invitarme, así que a la orden. Guillermo, iniciemos hablando pues de las promesas de campaña de Joe Biden. De repente había mucha expectativa por las políticas migratorias y al final tal vez no ha podido cumplirlas. Se habla de que incluso hay cifras récords de niños encontrados en la frontera sin acompañantes. Nadie mayor de edad que los acompañe. Hay cifras que han aumentado a nivel de Centroamérica, pues ha habido mucha migración hacia allá, esperando que Estados Unidos fuera ya un país de puertas abiertas. Esto no se ha podido lograr. Cuéntame. Madeleine, déjame hacerte algo de historia para que tengamos claro el contexto. Estados Unidos es un país de migraciones, que comenzó con migración, por supuesto, inglesa y alemana. Buena parte de lo que ahora nosotros conocemos como los blancos americanos, esa gente que vive en las regiones que ganan normalmente los republicanos, son descendientes de ingleses, alemanes y también de italianos e irlandeses, sobre todo en la costa este de los Estados Unidos y en alguna parte del mediocentro también. O sea, Estados Unidos es un país de migrantes que a partir de los años 50 pues comenzó con la primera migración de los cubanos después del triunfo de la mal llamada Revolución Cubana, y luego entonces con los problemas en México y luego los problemas de Centroamérica. Por último, las migraciones que se han dado de Haití, Jamaica y otros países que son menores. Pero esta migración se ha visto reforzada con una nueva ola de migrantes centroamericanos, de lo que le llamamos el Triángulo Norte de Centroamérica. Y Barack Obama, el gobierno de Barack Obama, se encargó de ser una presa en eso y fue uno de los gobiernos que más deportó personas de los Estados Unidos hacia sus países. Luego llegó el gobierno de Donald Trump, que para evitar eso lo que hizo fue que convirtió al gobierno de México en un verdadero muro para evitar que los migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica y otros que pasan precisamente por Panamá hacia Estados Unidos llegaran a esas costas. A ver, en el pasado ha habido llamadas, efectos llamadas, como por ejemplo la ley pies secos, pies mojados, que era la que permitía a los cubanos que llegaban a las costas de los Estados Unidos recibir un trato de migrantes políticos. Esa ley ya terminó su expiración. Ahora los cubanos pues pasan por las mismas penurias que el resto de los migrantes. Y en la campaña electoral, Joe Biden prometió que las fronteras de los Estados Unidos estarían abiertas y no cerradas como el muro que quiso poner Donald Trump. Esto creó un efecto llamada en los que necesitan salir de su país y buscar un mejor futuro para sus hijos, y también en los fascinerosos que quieren llegar a este país, pues hacer de la suya. O sea, que hay de todo. Y esto le ha creado un problema logístico importante a un Joe Biden que hay que reconocer que se concentró en buena hora en el tema de combatir el COVID y que le ha ido bien. Prometió 100 millones de vacunas en los 100 primeros días y ya va por 240 millones aproximadamente. Entonces, eso de concentrarse en este problema ha hecho que su foco se mueva. La vicepresidenta Kamala Harris estuvo presidiendo la comisión que se va a encargar del tema. Ella ha estado desde Washington dándole seguimiento al tema. Ha ido muy poco a ver personalmente el tema de la frontera, en la cual se ha exacerbado, como tú lo acabas de decir. Pues podemos ver casos de niños cada vez menores sin sus padres. ¿Por qué pasa esto? Precisamente para que ellos puedan reclamar a sus padres más adelante, porque la ley de los Estados Unidos lo faculta. Y ese es parte de los temas, las áreas grises de la migración norteamericana, que se va creando en un problema tal que acaba de terminar el censo de los Estados Unidos de distribuir los nuevos escaños para las próximas elecciones congresionales. Y vemos cómo estados como California pierden escaños, lo mismo que Illinois, Nueva York y otros estados grandes, en detrimento de estados como Colorado, como Carolina del Norte, la Florida, Texas, que han ido cambiando su demografía cada vez más latina
y también hay que decirlo, cada vez más negra. Así que este tipo de cosas se le ha complicado a Joe Biden, que tiene una de cal, el tema de la estabilización institucional, además del combate al COVID, y la de arena en el aspecto de la migración, que está comenzando a hacer mella, sobre todo en los estados, en los border states, le llaman los estados fronterizos. Nos vamos a otro tema entonces, dejamos un poco a los migrantes y nos vamos a esta lucha contra la pandemia, a su respuesta a los problemas de salud en Estados Unidos. Como bien lo mencionaste, se esperaba que pudiera entregar 100 millones de vacunas, ha entregado 200 millones, que es un número bastante bueno para el país. Además, ha logrado también darle soluciones económicas a muchas familias. ¿Cómo evalúas tú su respuesta durante este tiempo de pandemia? Bueno, como siempre pasa, lo hizo Donald Trump cuando llegó al gobierno. Ya Barack Obama había pues cimentado la estabilización económica del país. Por eso Donald Trump se adjudicó, electoralmente hablando, el beneficio de la bonanza económica que se vivió al principio de su gobierno. Bueno, eso mismo ha pasado con el tema del combate a la pandemia. El proyecto Warp Speed, que es este proyecto en el cual Estados Unidos le entregaba, por ejemplo, $4.000 millones a la empresa Moderna, que es el laboratorio que creó una de las vacunas que se está utilizando en Estados Unidos, de una empresa pequeña, terminó convirtiendo en este gran laboratorio para precisamente poder suplir la demanda que se iba a dar y que ahora vemos que está satisfecha. Y podemos también ver cómo estados dicen, bueno, si vienen inmigrantes y vienen turistas, los vamos a vacunar. Precisamente por este proyecto que involucraba al ejército de los Estados Unidos, a la Guardia Nacional, a las policías y a los policías y los bomberos de cada uno de los condados, las farmacias y cada uno de los centros de salud de los Estados Unidos para habilitarlos, para vacunar a quienes necesitaran la vacuna lo más pronto posible. Hay un grupo de negacionistas importantes en Estados Unidos que están muy bien identificados con las políticas republicanas, sobre todo de Donald Trump, del lado más hacia la derecha, que se han abstenido de participar del esquema de vacunación. Sí, allá el problema no ha sido la falta de vacunas, ha sido más bien esa parte de la población que se niega a recibir las vacunas. Bueno, parece una tontería, pero es un tema ideológico y pasó desde la campaña. Sí. Si tú usabas mascarilla, eras demócrata y estabas en contra de abrir el país y que querías cerrarlo. Y Y que si la querías usabas, destruir la pues, economía y que no estabas a favor de tener cada uno sus derechos de escoger qué quería hacer o qué no. así mismo es. Y el problema aquí también es que los Estados Unidos, pues, se ha dividido en dos directamente, algo que ha pasado en el pasado, en el siglo antepasado también, que llevó a Estados Unidos a una guerra civil. Ahora, yo no creo que, como decía Joe Biden ayer en el discurso bicameral que se dio en el Congreso de los Estados Unidos, no creo que estemos en un momento, en el momento más álgido de la política norteamericana. Estados Unidos ha pasado por muchísimos problemas después de la guerra, de la guerra civil y que han dividido a la población. Nada más que hay que recordar la lucha por los derechos civiles de los negros y otras situaciones como el 11 de septiembre, el asesinato de John F. Kennedy y de otros presidentes de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos la ha pasado mal. Creo que se trató de vender electoralmente que los demócratas han llegado para poner orden, como tú mismo lo acabas de reconocer. A Joe Biden pues no le han salido todas las cuentas, aunque tengo que subrayar que cuenta todavía con el poderosísimo aparato mediático de las principales cadenas de televisión de los Estados Unidos, que en algunos casos llegaron a decir que el 85% de la población vio con buenos ojos el discurso bipartidista del presidente Joe Biden. Eso te da a entender que Biden, a pesar de que su gobierno pues, se ve un poco entrampado en esto de desmontar las políticas de Donald Trump, pues sencillamente al contar con medios que no lo están criticando de manera fehaciente, o por lo menos señalando sus errores, pues va a tener todavía una gabela mucho mayor a los 100 años a los 100 días
los primeros 100 días de su gobierno. Sí, y se nota en los medios de comunicación, tanto pues televisivos como escritos, se hablan de muchos logros en estos primeros 100 días y se dice ha avanzado poco en otros temas. Y precisamente lo que mencionas del discurso, se habla de 11.8 millones de personas que vieron el discurso del señor Joe Biden el día de ayer versus la cifra menor que se manejaba con el señor Trump, que fue de 37 millones. Y en el tema de popularidad se habla de que todavía tiene un 55% de popularidad de la población que lo ve bien. Todavía son 100 días, todavía no es el tiempo apropiado para poder decir si ya está perdiendo la popularidad. ¿Cómo lo ves tú? Lo que pasa es que Joe Biden se vende como un presidente aburrido y su administración se vende como una administración aburrida y entrampada. Te doy un dato. Las conferencias de prensa de Kayleigh McEnany, que era la última secretaria de prensa de Donald Trump, registraban el doble y hasta muy cerca del triple de la audiencia que está registrando la actual secretaria de prensa, Jen Psaki, que es una persona muy profesional, ya fue directora de la Casa Blanca en el área de comunicación de Barack Obama, pero cuando le hacen preguntas y responde que lo va a averiguar de manera tan reiterada, pues da la impresión de que el gobierno de Joe Biden no sabe lo que está pasando, y eso ha hecho que, a pesar de que le siguen apoyando las grandes cadenas de Estados Unidos, las transmisiones desde la Casa Blanca son una pesadilla para el rating en los Estados Unidos, sobre todo para canales como CNN y MSNBC, que pues estaban acostumbradas a llenarse con una cantidad de colaboradores políticos que pues pasaban todo el día despotricando contra el gobierno, y ahora se les cuesta un poco más defender las políticas del presidente Biden. Eso ha hecho que el ciclo noticioso en general en Estados Unidos haya caído en rating. Y lo que están haciendo es que están pendientes de cualquier movimiento que haga el expresidente Donald Trump para ver si logran equiparar un poco la situación. Y por eso tú vas a poder ver en cualquier portal de los Estados Unidos que, bueno, Donald Trump baja en la presencia en medios, pero eso puede cambiar, decía el otro día MSNBC. ¿Por qué? Precisamente porque se han dado cuenta de que al lograr el objetivo, los demócratas, las expectativas eran tan altas que se han ido derrumbando poco a poco. Y eso le está dando pie a que en los próximos comicios electorales, tanto del 2021 como del 2022, todos los sondeos indiquen que, pues, a nivel de gobernadores, de senadores y de representantes, o sea, de congresistas, los republicanos la tienen muy clara, sobre todo porque el Partido Republicano se ha puesto detrás de Donald Trump y se ha acabado ese problema que alguna vez comentamos de la posibilidad de que Donald Trump se abriera y creara un partido, un tercer partido, lo cual parece que ya no va a suceder. Y eso le crea ahora un problema a los demócratas de ver cómo mantienen liderazgos locales que impidan un crecimiento exponencial del Partido Republicano. Definitivo. Ya para ir terminando pues este análisis tan interesante, hablemos un poco de la materia pues económica del país y cómo se está llevando, relacionando con otros países como China, el tema de la retirada de sus tropas de Afganistán y además de su enemigo pues Rusia. Bueno, un país que tiene 3.000 billones de dólares en déficit como los Estados Unidos, ya no cuenta su economía en cuanto a déficit. De hecho, China es medio dueña de esa deuda. Lo que sí es que Estados Unidos se va a mantener a la cabeza del carrito de la economía, y eso está claro. Si bien es cierto que China es el país que más está creciendo, todavía hay algunos rubros en los cuales China todavía está muy por detrás de los Estados Unidos. Y te lo pongo fácil: investigación y desarrollo. Estoy seguro que ahora mismo tienes un teléfono cuyo material está hecho en China, pero con el desarrollo del mismo, la parte tecnológica del mismo, se hizo ya sea en Corea del Sur o en los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el software. China todavía es un país que provee materia prima y que te ensambla celulares, te ensambla televisores, te ensambla computadoras, pero no es el creador de las patentes. Y ese es el gran problema de China. Por eso tú ves que WeChat todavía no es hegemónico en el mundo. A pesar de que existe TikTok,
la americanización de TikTok ha tenido que darse para que pueda ser popular. Y aún así, tú vas a ver que hay otras tecnologías que ya le están llegando a los talones. O sea, en investigación y desarrollo, China todavía está rezagado porque han apostado a un ejército poderoso que pueda mantener pues, el plan quinquenal del Partido Comunista Chino, que es resolver la situación con Taiwán y mantener a raya la situación con Hong Kong y lo mismo que con el Tíbet. No puedes abrirte tantos frentes y China ha decidido hacer eso. Por suerte para ellos, no han tenido que lidiar tanto con el COVID, que eso pues podríamos hablar en otra ocasión. Y Estados Unidos sí. Pero la fortaleza en investigación de desarrollo de Estados Unidos va a hacer que salga adelante muy rápidamente. Perfecto. Guillermo Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Hasta luego, Madeleine.